Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes. Arrancamos aquí con la información. Continúan registrándose inconvenientes en la operación del Metro de Quito. Hoy uno de los trenes quedó varado con pasajeros por la irresponsabilidad de uno de los usuarios. Paul Coello nos detalla más de este caso desde la estación Iñaquito. Paul, te escuchamos. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, este jueves nuevamente se registraron inconvenientes en la segunda fase de operación del Metro de Quito, en la fase de cobros, principalmente en el horario de salida de los trenes en la estación de Quitumbe, lo cual generó inconformidad y malestar por parte de los usuarios que tuvieron que esperar entre 40 a 50 minutos para poder embarcarse. Escuchemos lo que dijeron. No existen las unidades. En el horario que estaba indicado no hay. Consecuentemente hay una aglomeración total y prácticamente estamos atrasados. Supuestamente ya tenía que haberme ido. ¿A qué horas iba a abordar usted el tren? A las 8, que supuestamente iba a salir. ¿Y qué le dije? No, pues que no viene. Las causas de este problema, explicó esta mañana el gerente de operaciones, se debió a que un ciudadano que se embarcó en uno de los trenes activó la palanca del sistema de emergencia, lo cual provocó el bloqueo del tren. Escuchemos. El reporte que tenemos es que ocurrió a las 7:46 entre las estaciones de la Alameda y el Ejido. Que el evento que ocurrió fue que un ciudadano, una persona, un usuario del sistema, tiró de una de las jaladeras de emergencia que están instaladas en el tren y esto genera un bloqueo del tren y ello motivó la necesidad de suspender temporalmente la operación hasta realizar la labor de rescate. No obstante, ya hablando en términos generales, este jueves ya se pudo evidenciar una mayor organización en el sistema de recaudo. No se evidenció largas filas ni tampoco tumultos en las estaciones. Esto porque las autoridades del Metro de Quito colocaron más operadores para la organización. Recordemos que los horarios son limitados. En la mañana de 7 de la mañana a 10 de la mañana y en horas de la tarde de 4:30 a 7:30 de la noche. Les estaremos contando más detalles con esta información. Regreso a estudios, compañeras, amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a cambiar de tema. Tras enfrentamientos, la policía abatió a 6 delincuentes que participaron en diferentes hechos delictivos en varios puntos del país. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, la reacción de los uniformados responde a los cambios en la lucha contra la delincuencia. Uno de los hechos más recientes ocurrió la mañana de este miércoles en el norte de Guayaquil. 2 sujetos fueron abatidos por la policía tras intentar cometer un robo. En lo que va del 2023 se han registrado 30 enfrentamientos en la que la policía ha abatido a los delincuentes. Según las autoridades, ninguno de estos uniformados ha sido detenido, pues han justificado legalmente su actuar en el uso progresivo de la fuerza. Que seguiremos en esta línea. Es hora de que ante amenazas letales existan respuestas letales. Para el comandante general de la policía, Fausto Salina, que hoy la Policía Nacional está enfrentándose al crimen organizado, responde a las garantías legales que tienen los uniformados en el cumplimiento de su deber. Este año, con la firmeza, con el respaldo de los jueces y fiscales que están conociendo que lo que es realmente el empleo legal y legítimo del uso de la fuerza y están dando ese apoyo a la Policía Nacional y ahora están más bien que enfrentados a la delincuencia, están siendo reconocidos por su trabajo profesional. Justamente para dar las garantías legales a las tropas que se enfrenten a los delincuentes, el ministro del Interior anunció la firma de un acuerdo para que la Defensoría del Pueblo dé patrocinio legal a los uniformados. Esto significa que ellos a nivel nacional van a tener abogados específicamente para la defensa de policías a cualquier hora, en cualquier lado del territorio ecuatoriano, reforzado obviamente con los abogados que puede poner el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y sobre todo los profesionales que se graduarán a finales de mayo. Sobre los resultados de las operaciones realizadas, Zapata detalló que se han detenido a 1.697 personas y se han desarticulado a 60 grupos de delincuencia organizada, cifra que se traduce en una reducción porcentual en las muertes violentas en 3 localidades del país.
Y precisamente mano dura contra la delincuencia es lo que muchos ciudadanos esperan tras el anunciado combate al terrorismo que ha hecho el gobierno. En las calles consideran que la intervención de Fuerzas Armadas en operativos militares contra el crimen organizado es una medida más que necesaria. Reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición. Es la orden que ha dado el Ejecutivo al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Una medida que en las calles muchos califican como necesaria. Más fuerte contra esa delincuencia, así es. Claro, hace tiempo era hora que salga. Eso ha hecho muy bien ahora el presidente. En Guayaquil las manifestaciones en pedido de más seguridad se han vuelto casi semanales. Este jueves varias agrupaciones se concentraron en los bajos de la gobernación del Guayas. En este grupo, 2 policías en servicio pasivo creen que ya era hora que al crimen organizado se lo considere una amenaza terrorista. Es necesario que lo declare terroristas a ellos, porque ellos usan armas letales demasiado, ya fusiles, y el personal policial no tiene. Nuestros hijos, nuestros nietos podían salir a pasear, no habían el sistema de vacunas, no habían asaltos a taxistas, ni violaciones, ni muerte, peor de policía. Consideran que el llamado a combatir el terrorismo que se ha hecho debe venir acompañado de respaldo jurídico y operativo, pues las necesidades de la fuerza pública son más que conocidas. Que por favor cumplan lo prometido, equipándolo con buenos implementos de chaleco antibalas modernos, fusiles, pistolas, municiones y práctica a todos los miembros policiales a nivel nacional. Esperan que esta disposición logre aplacar en algo una crisis de seguridad a la que no se le encuentra salida y que han vivido en carne propia. A donde quiera, ya no es solamente en la calle, en la casa mismo. Nunca ha estado así. Estamos desprotegidos, necesitamos más mano dura. Se espera, aseguran, que se actúe con la contundencia que se requiere frente a una ola delictiva sin precedentes, que ha quebrado negocios, que ha acabado con vidas y que mantiene a la población en permanente zozobra. Tras la firma del decreto que busca enfrentar el terrorismo, se han generado algunas inquietudes. Una de ellas tiene relación con posibles procesos judiciales que se podrían abrir en contra de militares y policías. Y la segunda responde a una eventual firma del decreto de muerte cruzada. El decreto ejecutivo 730, si bien enmarca la acción de la fuerza pública frente al terrorismo, genera preguntas específicamente en 2 temas. El primero tiene relación con el artículo 3 que señala disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI tomar estrictas provisiones de seguridad para el personal militar y policial que como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de libertad. Frente a ello, hay expertos que consideran que este es el momento indicado para generar mayor seguridad jurídica para los uniformados. Que el Consejo de la Judicatura instaure las acciones necesarias para contar con jueces y fiscales especializados que comprendan las acciones de neutralización de una amenaza, que es lo que está sucediendo. Jueces que juzgan el delito en común son los mismos jueces que juzgan las acciones policiales y militares. Pero esa no es la única inquietud que ha levantado el decreto. Hay quienes dicen que el gobierno, a través de este documento, ha buscado asfaltar el camino a una eventual muerte cruzada. Cuando miramos la ratio legis, las motivaciones del decreto, encontramos que se cita expresamente que esta situación de inseguridad, de violencia que vive el país, de esta situación de un índice de criminalidad que perturba, citando a un dictamen de la Corte Constitucional, se señala entonces que es un gran contexto, un contexto efectivamente de una grave conmoción interna. Y la conmoción interna es justamente una de las causales para que el presidente pueda fundamentar una posible firma de un decreto de muerte cruzada en caso de considerarlo necesario. Esto frente a un juicio político cuyos plazos siguen corriendo en la Asamblea Nacional. Asambleístas de la mayoría en la Comisión de Fiscalización irrumpieron en una sesión de los asesores que elaboraban el informe sobre el juicio político contra el presidente de la República y exigieron la renuncia del asesor de la comisión. Andrea Samaniego nos cuenta los detalles desde la Asamblea a esta hora. Andrea.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los tres legisladores de UNES, el legislador del PSC y el independiente Bruno Segovia llegaron a esta sesión convocada exclusivamente para los asesores de la Comisión de Fiscalización. Allí ellos reclamaron que querían participar de la elaboración de este informe sobre el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y además pidieron que el asesor de esta comisión se excuse de participar en la misma. Esto, según Fernando Villavicencio, fue calificado como un acoso laboral y por lo cual también ya ha puesto una queja formal al respecto. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Los 5 asambleístas que son mayoría dentro de la Comisión de Fiscalización llegaron a una sesión llamada para asesores, que son quienes esquematizan el informe borrador sobre el proceso de juicio político contra Lasso y que luego los asambleístas debaten. La irrupción de los asambleístas se da porque ellos querían participar de la elaboración del informe. Bueno, si usted ve, aquí estamos 5 compañeros que estamos pidiendo que nos dejen cumplir nuestra responsabilidad con el país. Dejen analizar las pruebas. Yo no tengo observaciones. Y es que además le pidieron al asesor de la comisión que renuncie por emitir un comentario sobre el juicio político en redes sociales. Bajo esa condición, mi bancada está aquí presente, señor Beato, para decirle que ustedes podrán tener ciertas atribuciones, pero ustedes no pueden hacer valoración de pruebas. Los 2 asesores al frente de este informe ya recibieron un documento por parte de 3 asambleístas de UNES en el que les advertían de acciones y no incluían sus aportes. Villavicencio ha calificado esto como una invasión y acoso laboral. Es una invasión, una actitud al mejor estilo del correato de los viejos tiempos. Es una expresión de la enorme debilidad de los bloques de mayoría, una babilónica debilidad de los interpelantes, sumado a mediocridad para la presentación de pruebas. Señala que se convocó a los asesores para que entreguen los aportes como siempre se ha realizado en otros procesos, pero dijo que los legisladores nunca aportan. Antes nunca aportaban una línea y ahora están enloquecidos, apasionadamente enloquecidos por aportar. Que esperen. La oportunidad de que esta vez no, pues que esperen el día sábado. Mientras tanto, Esteban Torres adelantó que el informe de la comisión recomendará el archivo y por esa razón levantó una consulta al jurídico de la Asamblea para conocer qué pasará en caso de no haber los votos y si existe la posibilidad de un informe de minoría. No vamos nosotros a permitir, y creo que los ecuatorianos tampoco, a que con triquiñuelas o a que con obstáculos creados innecesariamente la decisión no pase al Pleno. Yo acepto que un albañil le vaya a pedir un criterio jurídico al asesor jurídico de la Asamblea. Un abogado litigante que sabe, yo he aprendido sin ser abogado, que solo el Procurador General del Estado puede emitir un criterio al respecto cuando hay un vacío. Según Villavicencio, esta consulta se ha elevado a la Procuraduría General del Estado, por lo cual dice están esperando la respuesta de esta institución. Y bien, en las próximas horas se entregará este informe borrador a los comisionados de fiscalización para luego ya en la sesión que va a ser convocada este sábado 6 de mayo ellos puedan aportar en el debate para este informe y luego sí ya tomar una votación al respecto. Les estaremos contando más. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. También para ti, muchísimas gracias por ese informe. La decisión del Tribunal Electoral de Pachacutic se conocerá esta noche. Repetir las elecciones para elegir al coordinador sería la alternativa. Karen Aro nos informa más detalles desde el centro de Quito sobre este tema. Hola, Karen. Hola en estudios, amigos televidentes en casa, buenas tardes. Así es, la posible salida a la situación por la que atraviesa la organización indígena Pachacutic sería repetir elecciones. Esta decisión se conocerá a partir de las 8 de la noche de este jueves, al menos así lo ha anunciado el Tribunal Electoral de esta organización indígena. Nosotros conversamos con algunos de ellos y nos contaron por qué tomarían esta decisión y que se repetirían las elecciones en un plazo más o menos de 10 días. Esto quiere decir con los mismos candidatos, luego que se haya impugnado los resultados que colocaban en la coordinación de Pachacutic a Guillermo Churuchumbi. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Este jueves termina el plazo de 48 horas que tenía el Tribunal Electoral de Pachacutic para resolver el conflicto tras las recientes elecciones por las que atravesó la organización. La posible salida sería repetir el proceso y que los adherentes vuelvan a votar. Eso quiere decir que la virtual elección de Guillermo Churuchumbi a la coordinación quedaría sin efecto. La decisión se hará oficial, dijo la vicepresidenta del tribunal, Jessica Castillo. Dando una respuesta a la impugnación que se ha presentado, esta puede ser favorable y dar paso a la impugnación o tal vez se puede archivar
y en este caso podríamos dar un plazo para poder repetir a las elecciones o así posesionar al nuevo coordinador nacional. El tribunal analizó, entre otras cosas, la impugnación que presentó Cecilia Velázquez a los resultados, así como las irregularidades en el padrón electoral, en el que no constaron nombres como los del actual coordinador Marlon Santi y del mismo Leonidas Sisa. Darwin Pereira es el secretario nacional de Pachacutic y dice que el padrón se elaboró con información entregada por las bases. Quien le corresponde verificar si las personas que votaron constan en ese padrón es al Tribunal Electoral. A mí solo me corresponde certificar. Ahora, si mañana dentro de un proceso me llaman a que yo verifique esos nombres, obviamente tengo el archivo y podría verificarlo. Si se repite el proceso para elegir al coordinador, se tendrán que también establecer responsabilidades, dice Castillo. La decisión política y del Congreso que hemos llevado a cabo sí fracciona de alguna manera por la imposición que se está dando de parte de la CONAIE. Sin embargo, esto no afecta a la decisión de Pachacutic en el momento de votar en el juicio político, aseguran. Tenemos que votar por la destitución de Guillermo Lasso, eso fue lo que se debatió, no es una decisión de un líder, de un dirigente, sino fue un debate que hubo al interno de Pachacutic. Por ahora, Marlon Santi se mantiene en la coordinación de la organización indígena. Y bien, todavía no se ha decidido cómo se van a conocer los resultados, si solamente se notificarán hacia los correos electrónicos o se hará oficial a través de los medios de comunicación la decisión del Tribunal Electoral de Pachacutic. Estaremos atentos. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más en estudios. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Karen, por tu reporte a esta hora. Les contamos a continuación que por recusación al juez Walter Macías, hoy nos instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de 3 funcionarios judiciales. Los 2 vocales del Consejo de la Judicatura habrían intentado influir en decisiones judiciales. El intento por dilatar la audiencia de formulación de cargos por presunto tráfico de influencias le dio resultado a una de las involucradas que recusó al juez Walter Samno Macías y por ello no se instaló la diligencia. La fiscal general del Estado ha pedido procesar a los involucrados en una inusual reunión entre 2 vocales de la Judicatura y jueces con los que se intentaba apoyo. Según la grabación al anfitrión de esta cita de junio del 2022, Juan José Morillo. El testimonio anticipado de una de las participantes de esta reunión habría sido determinante para establecer pormenores de los supuestos pedidos de apoyo que hacían Morillo y su vocal afín Maribel Barreno. No obstante, la abogada de Barreno resta peso a esta prueba. Es un testimonio anticipado que en primer lugar no se puede tomar tanta importancia porque no estamos frente a un delito sexual, tiene que ser corroborado con los otros elementos y no existe otros elementos. Es más, falsea la verdad este testimonio anticipado. Jesús López, abogado del juez Vladimir Jaya, supuesto gestor del comprometedor encuentro, también resta importancia a lo investigado por Fiscalía. Repito, del análisis exhaustivo de todo el expediente fiscal, no existe un solo elemento que le atribuya responsabilidad penal en el hecho. Entonces sería ilógico que la Fiscalía solicite prisión preventiva en cuanto respecta a mi defendido. Lo cierto es que la cita fue en la oficina de los hijos de Juan José Morillo, pero según este abogado, el juez de Pichincha fue por una celebración. Él asistió a una reunión en calidad de representante de una sala en donde él ejerce para realizar una invitación a celebrar el bicentenario de la Corte Provincial de Justicia. Aunque en parte de este audio filtrado, Morillo no habla de celebraciones, es más, habla a nombre del presidente Lasso. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye. La audiencia no se instaló y será el juez Felipe Córdoba quien resuelva si da o no paso a la recusación planteada este jueves. La Fiscalía allanó las oficinas de 2 jueces de la Corte de Pichincha en Quito por el caso Fortunario, en el que anularon un caso de captación ilegal de dinero. A Lady A y Fabián F. se les investiga por el delito de prevaricato. Los despachos fueron intervenidos por la Policía Nacional la tarde de ayer. Entre las pruebas que se encontraron constan $26.400 en efectivo y varias letras de cambio por montos de hasta $50.000, además de computadoras, dispositivos de almacenamiento, USB y celulares. Estamos de regreso con más información. La planta de gas de Bajo Alto en la provincia de El Oro está en peligro de explosión. Esta planta, que se construyó con un sobreprecio de más de $36 millones, ha sido calificada por el ministro de Energía como una bomba de tiempo y deberá cerrarse en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Hola, Luis.
Así es, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en la planta de gas natural Bajo Alto en la provincia del Oro, cuya situación actualmente es crítica según han mencionado las autoridades. Esta planta, construida en 2011, se ha visto envuelta en una serie de problemas año tras año y que se han venido agravando. Sin embargo, como les mencionamos, esto ha llegado a un punto extremo y desde el Ministerio de Energía se ha informado que la planta corre el riesgo de explotar. El hundimiento pasó de 70 centímetros en 2019 a más de 1 metro en 2023, generando un desequilibrio en la maquinaria y mayor fuga de gas, obligando a parar la planta varias veces al día. Para el ministro Fernando Santos Alvite, la planta es una bomba de tiempo y están en peligro tanto los trabajadores como los habitantes de las parroquias y comunidades aledañas. La planta de gas Bajo Alto fue construida durante el correísmo como una de las 5 megaobras energéticas y en la cual se determinó posteriormente un sobreprecio de 36.4 millones de dólares. En 2020, Contraloría ya emitió un informe sobre todos los problemas estructurales, contractuales y de funcionamiento de esta planta que, de ser concebida con una capacidad para procesar 200 toneladas métricas de gas al día, apenas opera la mitad. El ministro Santos Alvite ha informado que la planta será cerrada ante los riesgos que les hemos mencionado. Sin embargo, hasta este momento, durante un recorrido, hemos podido observar que la planta continúa operando. Una vez que este punto sea cerrado, la producción de gas será distribuida a otras plantas cercanas. La planta de gas natural Bajo Alto abastece tanto a las provincias del Oro como de Azuay. Insistimos, al momento continúa operando y no se ha definido fecha exacta para el cierre, para evitar los riesgos que ya les hemos mencionado. Con esta información los dejamos con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Luis Alfredo por tu informe. Continuamos con más. La Contraloría reacciona al pedido que hizo el Consejo de Participación Ciudadana al titular de esa entidad para que concluya su periodo y traspase su cargo al subcontralor. La Contraloría deja en claro que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene facultad alguna para encargar las funciones de la máxima autoridad. Carlos Riofrío González continuará como titular de este organismo de control, tal como lo ratificó la Procuraduría General del Estado. Así, la Contraloría responde al exhorto que se hizo desde el Consejo de Participación Ciudadana al actual Contralor para que termine sus funciones y dé paso al segundo al mando del organismo. A través de un comunicado dejan en claro que en febrero de 2022, la Procuraduría dispuso que, cuando el procedimiento de selección para la designación de funcionarios públicos reemplazantes no hubiera concluido oportunamente, no podrán separarse del desempeño de su puesto hasta que concluya el proceso de selección y se posesione al servidor que resulte electo. La Contraloría detalla además que no existe norma que faculte al Consejo de Participación Ciudadana a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría. Por eso, frente al pedido del Consejo, la Contraloría le solicita a sus integrantes trabajar responsablemente por la institucionalidad del país y procesar con agilidad y oportunidad el concurso público que inició el 14 de noviembre de 2022 y que hasta ahora no culmina.